vamos a seguir nuestro estudio que estamos teniendo de forma sistemática de la primera carta que Pablo escribe a la iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto. En Primera de Corintios recordamos que, como vimos en los primeros capítulos, que Pablo está escribiendo a las creyentes que, como vimos en el primer capítulo, habían sido salvados por la gracia de Dios y que se reunían en la iglesia. ¿Qué pasaba con estos creyentes que se estaban reuniendo en la iglesia? Pues que estaban siendo o se estaban dejando seducir por falsas enseñanzas. Y veíamos que estas falsas enseñanzas, veíamos que estas herejías lo que estaban provocando era una serie de problemas, y es por ello que Pablo escribe movido por el Espíritu Santo para corregir estas falsas enseñanzas y lo que estaban causando, en primer lugar, como vimos en el primer capítulo, eran divisiones. Y veíamos como ante estas divisiones Pablo les enseña que solamente puede haber unidad en la palabra de Dios. Y que es por medio de la palabra de Dios como el creyente es santificado, y que es por medio de la palabra de Dios como una persona pasa de muerte a vida. Si recordáis, el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por eso veíamos que solamente por medio de la predicación de la palabra una persona puede llegar a Cristo, y veíamos que esto era una clara señal de que eran creyentes aquellos que estaba escribiendo. Y también nos hace ver, queridos hermanos, como veíamos también en el estudio bíblico, estudiando al rey Josías, la importancia de la predicación de la palabra. La palabra debe de ser central y debe de ser primordial en la vida de la iglesia. Y la palabra, la predicación de la palabra, la predicación fiel y fidedigna y sistemática y expositiva de la palabra debe de ser el corazón de la iglesia. La predicación de la palabra no debe de ser sustituida por debates, no debe de ser sustituida por comentarios, por un foro, porque Dios no necesita saber nuestra opinión. Nosotros sabemos y necesitamos conocer la opinión de Dios que es revelada a través de la palabra. Y esto, queridos hermanos, es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Si recordáis en las predicaciones anteriores, uno de los problemas que existían en la situación corintia era que los cristianos se estaban dejando seducir por la filosofía humana. Los corintios eran una sociedad inmoral, eran una sociedad intelectualmente humanista, era una sociedad que realmente estaba basada en la razón y en las concupiscencias de los hombres. Y por tanto, cuando eran salvos, cuando eran convertidos en cristianos, arrastraban este tipo de inmoralidad y este tipo de racionalismo a la iglesia de Cristo. Y como hemos visto en las predicaciones anteriores y hemos visto en la introducción, uno de los principales problemas que existían era el hecho de que estos creyentes, antes de que se volvieran cristianos, se alineaban con ciertos filósofos. Y por tanto, cuando eran salvos, ellos tenían que apegarse continuamente a ese filósofo, de tal manera que lo que estaba pasando era que estaban metiendo la filosofía humana en la iglesia. Y esta filosofía humana, porque bueno, decían, sí, yo soy creyente, soy de Cristo, pero arrastraban todos esos pensamientos filosóficos. ¿Qué pasaba? La consecuencia, como vimos también en el primer capítulo, que no había unidad, porque cada uno tenía su propia filosofía.
Por tanto, Pablo escribe esta sección en la cual nos encontramos desde el capítulo 1, versículo 18, y escribe a lo largo del capítulo 2, a lo largo del capítulo 3, e inclusive a lo largo del capítulo 4, hablando de que debían de dejar la filosofía humana. Y por favor, esto me gustaría que quedase claro. ¿Qué significa dejar la filosofía humana? ¿Qué es lo que significa, como muchas veces hemos leído en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 5, la sabiduría humana? Y es cierto que a lo largo de la historia el hombre realmente ha desarrollado algunas cosas sorprendentes, tanto en términos científicos como en términos tecnológicos, que son para nuestro beneficio. De hecho, ya no necesitamos, si queremos copiar la predicación, ya no necesitamos imprimirla, tenemos una tablet que nos permite poder tenerla en el instante. ¿Qué significa cuando decimos que rechazamos la sabiduría humana? Que quede claro, no significa que rechazamos cualquier aplicación de la sabiduría humana, en absoluto. Cuando estamos enfermos, vamos al médico, él nos receta y usamos medicamentos que están hechos gracias a la sabiduría humana. ¿Qué es cuando hablamos de sabiduría humana? ¿Qué es cuando decimos que rechazamos la sabiduría humana? La rechazamos cuando habla de la filosofía humana, cuando parte del razonamiento del hombre intenta responder a las preguntas definitivas de la vida. Esto es lo que rechazamos. Cuando el ser humano intenta explicar quién es Dios, cómo podemos llegar a Dios, cuáles son los atributos de Dios, y lo hace de acuerdo a la filosofía humana y no de acuerdo a la revelación y a la sabiduría divina. En este sentido, y que quede claro, todos somos un exponente, todos hemos sido educados por maestros, por profesores, y el 99,8% de esos profesores que nos han educado son incrédulos. Y además esos profesores nos han aportado conocimientos que han hecho que aumentase nuestro conocimiento, y contra eso no tenemos nada. No nos aislamos, sino que estudiamos, vamos a los institutos, vamos a la universidad, intentamos aumentar nuestro conocimiento, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la formación de esas personas que de una manera u otra han influenciado en nuestra vida y que nos han permitido tener un conocimiento, tener un oficio, etc. ¿Qué es lo que rechazamos? Cuando, sea quien sea, el mundo, las personas, se meten en el área de entender, de tratar de entender de dónde viene el hombre, de por qué estamos aquí, de dónde vamos, cuál es el significado de la vida. Cuando tratan de definir a Dios, cuando tratan de definir qué es lo moral, qué es lo inmoral, cuando tratan de definir dónde está la verdadera felicidad, cuál es el gozo verdadero, dónde está la verdadera paz, dónde está la felicidad. El mundo en este sentido y la sabiduría humana en este sentido no tiene nada que ofrecer. Eso es filosofía. Cuando tratan de definir a Dios y tratan de definir el estándar de Dios. Sin embargo, en muchísimos ámbitos damos gracias a Dios por la sabiduría humana que nos permite que nuestra vida sea mucho más fácil, más sencilla, que tengamos comodidades, ¿verdad? Que tengamos una vida mucho más pausada por los mejores medios que tenemos, por internet, permite que podamos vernos, permite que podamos vernos a través de una pantalla, permite que podamos tomar medicinas, etcétera, etcétera. Damos gracias a Dios por ello, pero rechazamos la sabiduría, la filosofía humana cuando trata de temas espirituales. Y esto, precisamente esto, queridos hermanos, es lo que Pablo le está advirtiendo a los creyentes en Corinto. Fijaros, vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 2, y vamos a estar hoy en los versículos de 6 al 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 13.
13. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Comienza el versículo 6, fijaros, con una conjunción adversativa. Fijaros, la última vez que estuvimos en el texto, en los versículos del 1 al 5, dice: para que vuestra fe, versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y ya hemos explicado, ¿verdad?, que es la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Por eso dice, sin embargo, comienza el versículo 6 y dice: hablamos sabiduría. ¿Qué sabiduría, queridos hermanos? Fijaros cómo Pablo comienza este pasaje enseñando que él rechaza la sabiduría humana. Versículo 5: vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que hablamos nosotros? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Lo que Pablo está rechazando es la razón humana. Pablo se está oponiendo a que se enseñe filosofía humana. ¿Por qué razón? La sencilla razón de que la filosofía humana no salva a nadie. ¿Nos dais cuenta? Fijaros, desde que empezamos a estudiar los filósofos, todos conocemos a Platón, a Aristóteles, y vamos avanzando hasta filósofos más de nuestra época como no me sale el nombre, Miguel de Unamuno, etcétera, muchos humanistas de este tiempo, y vemos como todos han ido de mal en peor. La sociedad ha ido cada día de mal en peor. Más guerras, más crímenes. Y por eso Pablo dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el problema? Es que solo los que hemos sido salvados por la gracia de Cristo podemos entender la sabiduría divina. ¿Quiénes son estos que han alcanzado madurez? Aquí Pablo, y teniendo en cuenta el contexto, lo usa para significar que son tanto creyentes maduros como aquellos que simplemente son cristianos. ¿Por qué? Porque un cristiano es aquel que ha llegado al conocimiento completo de Cristo. Por tanto, se refiere a cualquier cristiano. No debe de ser un supercristiano, sino que cualquier cristiano ha entendido la sabiduría divina. Las únicas personas que conocen la sabiduría de Dios somos aquellos que hemos sido salvos de nuestra mala manera de vivir. Y por eso dice versículo 6: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, sabiduría a los cristianos. Y esto nos lleva a los dos puntos de nuestro bosquejo en esta mañana.
Y el primer punto es que la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, no se puede descubrir por la mente humana. Y el segundo punto de nuestro bosquejo es que la sabiduría divina es revelada de manera divina, es decir, es revelada por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el primer punto de nuestro bosquejo, y es que la sabiduría de Dios no se descubre por la mente humana. Nadie, absolutamente ninguna persona puede descubrir a Dios por sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. Al igual que, por ejemplo, no podemos ver y salir a la calle y ver dos perros hablando acerca de cómo funciona el organismo, si están resfriados o no, el hombre no puede saber acerca de Dios, el hombre no puede saber acerca de su destino, el hombre no puede saber acerca de la salvación a través de su propia mente. Sin embargo, todas las religiones del mundo... Hay aquí agua. Sin embargo, todas las religiones del mundo lo que hacen es exactamente esto. Se esfuerzan en que el hombre sea el que descubra a Dios. Lo que buscan todas las religiones es que por sí mismas el hombre pueda descubrir y encontrar a Dios. Sin embargo, ninguno de nosotros, queridos hermanos, podemos encontrar a Dios a través de nuestra mente, sino que Dios nos encuentra a nosotros. De hecho, dice Lucas, en el capítulo 19, el Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A buscar, ¿verdad?, lo que se había perdido. No enseñamos, por eso no enseñamos nuestra propia filosofía. Por eso, como predicadores desde el púlpito, no enseñamos lo que nosotros pensamos. Porque ¿qué es lo que pasaría? Que me quedaría solo. En primer lugar, se irían aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con mi opinión. Y en segundo lugar, se irían aquellas personas que estarían de acuerdo con mi opinión, pero que realmente no la necesitarían. Queridos hermanos, no estamos aquí para dar nuestra opinión, sino que estamos para decir lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice Pablo, en contra de aquellos filósofos humanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y fijaros, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. Fijaros, queridos hermanos, Pablo sabe que esa sabiduría está fuera de nuestros límites, está fuera de los filósofos de la época, porque nadie ha hecho nada para cambiar la salvación de las personas, sino solo Cristo. Y por eso dice el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. No estamos hablando de algo acerca de un sistema, no hablamos acerca del mundo, no hablamos como piensan los filósofos, sino que hablamos la sabiduría divina sobrenatural. ¿Por qué? Fijaros, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Por qué el hombre no puede con su propia mente conocer a Dios? Porque Dios no le ha concedido al hombre conocerlo. Es así de fácil. Sino que Dios, su sabiduría divina, la ha colocado fuera de los límites de la capacidad humana. Nadie con su propia mente puede llegar a conocer a Dios y su sabiduría. Por eso dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa el misterio? Significa que es un secreto, que es imposible de penetrar por parte del hombre. Pero Dios ha escogido revelarlo. Es algo, como vengo diciendo, que el hombre no puede conocer, pero que Dios lo ha revelado. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice en misterio? Significa
que el hombre es imposible que conozca el secreto de Dios, es imposible que conozca el amor de Dios, sino que esto lo hace en secreto. Y este secreto, este misterio, Dios lo ha escondido desde antes de los siglos. Él lo ha planeado, Él lo ha predestinado, Él ordenó que el tiempo comenzara y Dios tuvo este maravilloso plan de salvación y lo escondió. La sabiduría divina la escondió. Y ahora también entendemos, cuando veíamos en el primer capítulo, que la palabra de la cruz es locura, ¿verdad?, para los que se pierden. Y vemos como a través de la revelación de la palabra, a través de Cristo, a través del Nuevo Testamento, todos estos misterios fueron revelados, ¿verdad? Y Dios los ha abierto a nosotros, estas cosas que estaban escondidas, como estamos viendo en el estudio bíblico. Moisés, Abraham, ellos sabían que iban a venir alguien que iba a ser el Salvador, pero ahora nosotros tenemos toda esta revelación. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra bendición, queridos hermanos, para nuestra excelencia eterna. Imaginemos durante todo el tiempo y antes del tiempo, Dios planeó nuestra bendición eterna. Y en el momento correcto, Él abrió su misterio y lo reveló a cada uno de nosotros. Y hoy, en el siglo XXI, cada uno de nosotros conocemos la revelación completa del misterio. Y no por nuestras mentes privilegiadas, no por nuestras mentes humanas, sino porque Dios, habiéndolo escondido, la ha revelado. El mundo, queridos hermanos, no va a conocer a Dios por sí mismo. Los hombres nunca van a encontrar a Dios por sí mismos. El mundo nunca, ninguna de las religiones del mundo va a desarrollar una religión que sea verdadera. Fijaros cómo nos ilustra esta idea. Versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice los príncipes de este siglo. ¿Quién eran los príncipes en ese momento? Los líderes romanos y los judíos. Ellos no conocían a Dios. Ellos no conocían la verdad. Porque el ejemplo lo vemos, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y ahí estaban agrupados todos los grandes romanos brillantes, todos los grandes eruditos judíos, estaban bien preparados, pero sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Crucificaron al Señor Jesucristo. Esto lo que realmente está ilustrando es que no conocían al Señor, que no sabían nada. ¿Por qué? Porque el hombre no puede conocer a Cristo por sí mismo. Qué gran ilustración, ¿verdad? Los mejores y los más sabios del mundo nunca conocieron la verdad de Dios, porque si no, como dice el versículo 8, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y lo ilustra y sigue y dice: antes bien, como está escrito, es decir, estaba escondido, versículo 9, y toma una cita de Isaías, capítulo 64, versículo 4, y dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A quién está hablando este versículo? Este versículo, fijaros, no se refiere al creyente, sino que este versículo está hablando de incrédulos que no tienen la capacidad de saber cómo es la salvación. Sin embargo, Dios desde los tiempos pasados prepara cosas fantásticas para las personas que le aman. Pero que la gente que no le ama no puede saber qué son estas cosas. Por eso dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre.
Como podemos ver, queridos hermanos, el mundo busca la verdad, pero no puede entender la verdad. Sin embargo, Dios tiene un gran plan para aquellos que le aman. Dios lo ha escondido, no lo ha revelado a través de los filósofos de la época, como hemos visto, sino que realmente lo ha revelado, como ahora vamos a ver. Nadie, primer punto de nuestro bosquejo, nadie puede descubrir la sabiduría de Dios a través de la mente humana. Y por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer en este punto es: ¿cómo, por tanto, pueden entender? ¿Cómo nosotros hemos entendido la sabiduría divina? ¿Cómo nosotros, aquello que antes era locura, ahora es bendición y vida eterna? Porque fijaros, la sabiduría divina es revelada a través del Espíritu Santo. Es el segundo punto. Esta sabiduría divina viene a través de la tercera persona de la Trinidad. Fijaros, versículo 10, pero, ¿verdad? ¡Qué contraste! El hombre por sí mismo no entiende a Dios. De hecho, lo crucificaron. Cosa que ojo no vio, ni oído no oyó. Pero, ¡qué contraste! Dios, fijaros, versículo 10. Dios nos la reveló a través de nosotros por el Espíritu. La tercera persona de la Trinidad nos revela la verdad de Dios. Nos revela la sabiduría divina. Y lo que aparece aquí en estos versículos 10, 11, 12 y 13 es el proceso en el que Dios revela su verdad, el proceso en el que Dios revela su sabiduría divina. Y vamos a ir un poco más rápido por estos versículos y vamos a ver cómo hay tres pasos. Versículo 10, vemos la revelación, versículos 10 y 11, versículo 11, 12 y 13 o 12 y 13, vemos la inspiración y la iluminación. Vamos a ver estos tres pasos en los cuales Dios revela su sabiduría. Revelación, inspiración y por último, iluminación. Dice versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Queda claro, por tanto, que entendemos la verdad, la sabiduría a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas. Dice versículo 10 y continúa, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por tanto, queda claro que ninguno de nosotros mismos puede entender a Dios, sino que es Dios quien lo hace posible. Y fijaros cómo lo revela. Quiere decir que algo que estaba anteriormente escondido pasa a la luz. Algo que anteriormente había estado velado pasa a ser público, y el Espíritu Santo es el que hace esto. Porque es el Espíritu Santo el que lo hace, versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que revela la sabiduría de Dios, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, y dice, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el que conoce las profundidades de la mente de Dios. ¿Quién está mejor capacitado para revelar a Dios? ¿Un filósofo o el Espíritu Santo que es Dios? Y aquí es muy importante, cuando dice escudriñar, no significa que el Espíritu Santo tenga que estudiar, investigar algunas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? Él es Dios y por tanto Él conoce todo. Por lo tanto, lo que está diciendo que es el Espíritu Santo es el que penetra en el ser interno de Dios
porque es el mismo Espíritu de Dios. Por tanto, en primer lugar, el Espíritu Santo es quien lo revela a las personas que Dios preparó y predestinó de antemano. Ahora vamos a ver la inspiración, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Un ejemplo, pongo por ejemplo a Clementina, conoce muchísimas cosas de mí, puede ser la persona que más conozca de mí, pero aún así no llega a conocer como uno mismo se conoce a sí mismo. Y esto es lo que estaba diciendo. Dice el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como hemos visto, es Dios. De hecho, fijaros, dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo Dios se revela? A través de su palabra. Y esta es la inspiración. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, el medio por el que Dios se ha revelado, es inspirada por Dios. Es decir, toda la palabra de Dios ha sido exhalada por Dios y Dios la exhala a cada una de nuestras mentes. Nosotros la recibimos. Sabemos que la Biblia fue compuesta por una serie de hombres que fueron movidos a escritura, pero fueron inspirados, es decir, Dios le exhaló lo que debían de escribir. La Biblia no es la opinión de los hombres, la Biblia no es la perspectiva de los hombres, no es un comentario de Pablo, no es un comentario de Samuel, no es un comentario de Moisés acerca de los actos de Dios, sino que Dios exhaló usando autores humanos para que revelasen su escritura. Y esta es traída a la mente de cada uno de los creyentes a través del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Yo sé que puede ser algo rocambolesco, puede ser algo que es difícil de entender por nuestra mente pecaminosa, pero Dios exhala a través del Espíritu Santo y nos llega esa capacidad para poder entender el mensaje del Evangelio y su palabra. Dios, por así decirlo, nos abre el entendimiento, nos abre la revelación y podemos pasar, se nos quita ese velo que teníamos y entendemos las profundidades de la palabra del Señor. Y esto lo hace solamente por su gracia. Y finalmente, dice el versículo 13, dice versículo 12 al final, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y finalmente, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la iluminación, queridos hermanos. Hay personas que leen la Biblia, hay personas que han leído la Biblia muchas veces, pero llegan a conclusiones equivocadas. El Espíritu Santo, queridos hermanos, tiene que hacer que esta verdad sea entendida en cada uno de nuestros corazones. Y esto es personal. Por eso, como veremos el próximo día, dice el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros podemos entregar una Biblia, podemos obligar que la lea entera, pero puede no entenderla. El salmista, el rey David, en el Salmo 119, versículo 18, ora y fijaros lo que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios
Necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios abra el entendimiento de aquellas personas que están sin Cristo. Es el Espíritu Santo, no es el hombre, no es nuestra elocuencia, no es nuestra homilética, no es nuestra amistad, no es que seamos bondadosos, no es que seamos buenas personas con ellos, no es que le demos lo mejor que tenemos, nada de eso llega a la salvación, sino que es el Espíritu Santo el que tiene que iluminar la mente, el que tiene que abrir el entendimiento, porque solamente aquellos que están iluminados van a entender la verdad. ¿Y quiénes son? Aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios revela, inspira y nos ilumina. Martín Lutero dijo, y cito, el hombre es como una columna de sal. El hombre es como la esposa de Lot. El hombre es como madera. El hombre es como una piedra. El hombre es como una estatua sin vida que no usa ni los ojos ni la boca. El hombre no tiene sentido en el corazón, a menos que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Cuando decimos, queridos hermanos, fin de la cita, cuando decimos que el mundo no conoce la verdad, eso no es porque queremos mantenerlo así, que sigan sin conocer la verdad, sino porque nuestro deseo es que conozcan la verdad de Cristo. Porque nuestro deseo es que vengan a Él. Y debemos de orar para que se aparten de todas esas filosofías humanas que intentan definir a Dios y que realmente Dios, en su plan perfecto y soberano, como hemos leído desde antes de los siglos para nuestra gloria, les abra el entendimiento, les ilumine y que puedan entender el verdadero mensaje del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, no nos quedamos de brazos cruzados diciendo, bueno, como Dios ya lo va a salvar, lo ha escogido de antemano, no tenemos nada que hacer, no pasaría nada, dice la palabra del Señor, que si no hablásemos nosotros las piedras hablarían, sino que es justo lo contrario. Debemos de hablar y debemos de predicar el Evangelio a todo el mundo. Da igual su condición, da igual sus pensamientos, da igual su filosofía, porque no sabemos a quién Dios ha escogido. Y pidamos que Dios les abra el entendimiento, les ilumine y que puedan entender la sabiduría divina, porque esto es un regalo que Dios nos da en su gracia. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.